a dar comienzo pues a la meditación de esta noche. Vamos a orar primeramente. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Oremos así. Señor, gracias por este privilegio, gracias por esta ocasión, Señor, de poder presentar tu palabra. Gracias, buen Dios, por esta reunión y que por medios tecnológicos, Señor, podemos de alguna manera entrar en contacto, Señor, la iglesia. Y bueno, Señor, ahora quisiera dejar esta palabra tuya, Señor, en tus benditas manos para que obres en el corazón de los oyentes. Y, Señor, nos ayude a todos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Quisiera pedirles un favor. Retrocedamos un poquito a Génesis capítulo 6. Con su Biblia, Génesis capítulo 6. Versículo 5. Génesis 6, 5. Dice así la Biblia, son antecedentes a la lectura que hemos dado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, nosotros hoy día estamos viviendo tiempos proféticos anunciados ya por nuestro Señor Jesús, cuando nos dijo que estos días van a ser como en los días de Noé, ¿no? Hermanos, estamos viendo día tras día situaciones muy difíciles. Vemos a muchas personas partir, tanto creyentes como incrédulos. Vemos muchas enfermedades, mucha violencia, mucho robo, mucha maldad que estamos viendo todos los días, hermanos. La pregunta es si nosotros estamos hallando gracia ante los ojos de Jehová. Porque podemos hallar gracia de repente ante los ojos del mundo, ante los ojos de las personas que nos rodean. Pero, ¿estamos hallando gracia ante los ojos de Jehová? Esa sería la pregunta, hermanos. Es pregunta personal que cada uno de nosotros tenemos que hacer en el día a día, hermanos. Y dice en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Con Dios caminó Noé. Y dice en el 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Hermanos, la tierra, como en los días de Noé, en nuestros días también la tierra se está llenando de violencia, se está llenando de corrupción. Estamos en una crisis tremenda, en medio de una pandemia, en medio de todas estas tribulaciones que se están viendo. Tenemos una crisis política también en nuestro país. O sea, tenemos una crisis económica, gente que está perdiendo los trabajos. Es decir, hermanos, como se dice, es un desastre lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero, ¿saben qué, hermanos? Nosotros, en medio de este desastre, nosotros tenemos que ser perfectos en nuestra generación y caminar con Dios. Eso es lo importante, hermano. De acuerdo a este pasaje bíblico, lo que nos debe de importar a nosotros en estos momentos, hermanos, es caminar con Dios. El desastre va a estar a nuestro lado, hermanos, siempre. Alrededor nuestro van a haber muchísimos más problemas. Lo que hoy día estamos viendo, hermanos, no es nada. Hay cosas peores que vendrán, hermanos, cosas mucho peores. Pero debemos preocuparnos, hermanos, en caminar con Dios todos los días. Así como lo hizo Noé en su generación, y así como lo hizo también su abuelo Enoc, ¿no? Y dice la Biblia en el versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir,
Cuando dice toda carne, hermanos, se refiere a toda su creación, tanto de los hombres como de las bestias, de los animales, ¿no? Había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo lo destruiré con la tierra. Y le da la recomendación, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Es decir, la vas a hacer impermeable, en otras palabras. No va a entrar el agua del diluvio. Hermanos, luego dijo en el capítulo 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La palabra hebrea para arca es teiba. Teiba. Pero teiba también tiene otra sección interesantísima, hermanos. También significa palabra. Y hoy día, hermanos, nuestra teiba, nuestra arca, hermanos, es la palabra de Dios, la Biblia. Es el arca que nos va a sostener, hermanos, en medio de toda esta inundación que estamos viendo. Porque ahorita, hermanos, estamos verdaderamente ya soportando lluvias torrenciales. Estamos soportando ya inundaciones, estamos soportando ya pequeños diluvios, hermanos, que ya están subiendo, estas aguas están subiendo, hermanos. Y va a ir poco a poco, hermanos. Y poco a poco, hermanos, esto va a seguir subiendo. Mi amor, dile a cuando esté su audio, su micrófono, no se escucha y se baja el audio. Entonces, hermanos, esto poco a poco va a seguir aumentando las aguas, hermanos. Y Dios le ordena a Noé entrar en el arca. Recuerden, hermanos, que en esa época, en la época de Noé, todavía no había sido escrita la Biblia, no había ninguna escritura. Lo que sabían ellos, lo que conocían de Dios, hermanos, había sido transmitido de padres a hijos, de boca en boca, es decir, de oídas. Era una tradición oral, mejor dicho, una revelación oral que ellos tenían desde la época de Adán. Recuerden que Adán fue contemporáneo con varias generaciones, hermanos. Él conoció a muchos de sus descendientes y esa transmisión que ellos tenían del huerto del Edén, lo que había pasado, y todo eso, hermanos, fue transmitido de generación en generación. Y para esa época, hermanos, en que Noé vivía la revelación de Dios, todavía, a ver, no sé cómo se hace esto. ¿Me escuchan bien, hermanos? Se escucha muy bien, hermano Juan. Y se escucha bien. Ya, se escucha clarísimo. Ya, gracias, gracias. Ya, gracias. Entonces, hermanos, miren. Sí. Entonces, hermanos, la revelación que ellos tenían de Dios no era la revelación que hoy día nosotros tenemos. Hoy día nosotros tenemos un privilegio muy grande. Estamos nosotros viviendo, hermanos, en estos momentos, ya en el extremo de la historia. Estamos desde Noé hasta nuestros días, hermanos, estamos acercándonos ya al extremo. Y en este extremo, hermanos, que estamos viviendo, se repiten los hechos que vivieron en los días de Noé. Con una diferencia, que nosotros, hermanos, tenemos toda la revelación completa, cosa que no la tuvo Noé. Noé, hermanos, tuvo una revelación desde Adán hasta los días que le tocó a él vivir. No tuvo más. No habían profetas todavía en esos días. No aparecían un Isaías, un Jeremías. No había un Nahum. No había venido Jesucristo. O sea, ellos estaban en el comienzo, hermanos. Ellos tenían, por decirlo así, 1000, 1200, 1500 años desde que Adán había salido del huerto del Edén expulsado. O sea, no era mucho tiempo todavía. Estaríamos hablando de un primer milenio aproximadamente, hermanos. 1 milenio y medio, por decirlo así. Estaríamos hablando de historia, de revelación, de revelación divina. Ahora nosotros tenemos toda la revelación completa, hermanos. Noé tuvo la revelación de esos 1000 años, nada más. Pero fue fiel, hermanos. Tanto Enoc como Noé fueron fieles. Fueron hallados perfectos. Tanto es así, hermanos, que Noé, hermanos,
en la Biblia, en Ezequiel 14, 12 al 14, ustedes lo pueden ver. Él está considerado junto con otros patriarcas o profetas como Daniel y el gran patriarca Jod, Noé, Daniel y Jod, donde Dios hace una mención especial de los tres, donde Dios habla y da buen testimonio de los tres, diciendo que si la tierra se revelase, las únicas personas que podrían ser salvadas por su propia justicia vendrían a ser Noé, Jod y Daniel, nadie más. Y ellos mismos no podrían salvar a sus propios hijos, solamente a ellos mismos. Es decir, hermanos, qué buen testimonio, qué tal estatura espiritual que llegaron a alcanzar, hermanos, estos tres personajes, que Dios los toma a ellos como un ejemplo. Y recuerden, hermanos, que los días que estaba viviendo Noé eran días muy difíciles, muy violentos, donde el hombre, la sociedad o la civilización de Caín, los descendientes de Caín, habían logrado un gran desarrollo tecnológico. Tenemos, por ejemplo, en la persona de Lamed, que viene a ser el sexto o el séptimo desde Adán. Séptimo desde Adán significa que él alcanza toda la plenitud, pero ¿plenitud de qué? Plenitud de maldad. Desarrollo tecnológico, sí, porque sus cuatro hijos, los cuatro hijos de Lamed, vienen a ser personas muy sobresalientes en el mundo en que les tocó vivir. Eran personajes muy importantes. Habían desarrollado mucha tecnología. Tubal Caín, por ejemplo, había desarrollado todo lo que era el trabajo en bronce, en hierro, fabricando armamentos, fabricando herramientas, fabricando todo tipo de artefacto que pudiera servir al desarrollo de la civilización de aquel entonces. Su hermano Jubal fue un gran artista musical, desarrolló el mundo del arte, como se dice, la música, y su hermano Jabal, que fue el padre de todos los que crían ganados y habitan en tiendas. O sea, prácticamente, en otras palabras, el rey del ganado, el hombre que desarrolló la ganadería, desarrolló, digamos, por decir, ganado fino, o sea, el comercio, productos lácteos, carne, o sea, fue un magnate de eso. Y la hermana de ellos, Naama, que fue una mujer que desarrolló, de acuerdo a la tradición judía, esta mujer desarrolló todo lo que es moda, cosmetología, lo que es, digamos, el arte de la seducción, todo eso, hermanos. Por eso que cuando ustedes leen en Génesis 6, dice bien claro que los hijos de Dios, viendo a las hijas de los hombres que eran hermosas, dice. O sea, ¿quién les enseñó eso? ¿De dónde esas mujeres lograron embellecerse? Esas mujeres lograron justamente por la influencia de Naama, que fue la especialista en eso, hermanos. Ven ustedes una familia que desarrolla muchas cosas, pero también, hermanos, desarrollan una gran violencia, una gran corrupción junto a ello. Y en medio de esos, hermanos, aparece la figura de Noé. Entonces Dios, hermanos, viendo todo el desarrollo de esa sociedad que se iba de mayor a mayor progreso tecnológico, pero también a la vez a mayor maldad y mayor corrupción. Ahora bien, lo que me llama la atención es esto. Dios conversa con Noé, hermanos, y le dice a Noé qué es lo que va a hacer, qué es lo que piensa hacer, cuáles son sus planes. Mientras el Dios del universo, el Eterno, está planeando, está planificando ya. Acá en la tierra, la gente vive normal, plantando, casándose, volviéndose a casar. Vive su vida como si nada hubiera pasado, como si nada va a pasar. Y hermanos, nosotros hoy en día, en alguna forma, también nos sentimos abrumados con el quehacer diario, con el afán de todos los días, con las dificultades de buscar un trabajo, hallarlo, traer pan, y estamos inmersos en eso. Pero hay un Dios que ya tiene planes para este mundo. Nosotros como creyentes tenemos, igual que Noé, ya estamos avisados de los planes de Dios. Pero mucha gente, hermanos,
está viviendo, haciendo negocios, proyectándose para lograr otras cosas, haciendo varias cosas que lo sumergen en este mundo. Y viviendo una vida, hermanos, sin Dios. Sin saber, hermanos, lo que ya se viene. Igual pasó en los días de Noé, hermanos. Y acá nuestro Dios le dice, entra al arca. Vuelvo a repetir. Se nos viene un diluvio. Y el arca fue su medio de salvación. Y Dios le dice, entra al arca. Tú y tu familia. Y todos los animales. Muy bien. Esa arca, hermanos, hoy día está representado por la palabra de Dios. Para poder enfrentar este diluvio, hermanos, de problemas, de situaciones que estamos viviendo todos los días, es necesario entrar al arca, a la palabra. Entrando a la palabra de Dios, hermanos, nosotros vamos a encontrar abrigo, vamos a encontrar esperanza, fuerzas, vamos a encontrar fe, porque es la fe lo que nosotros necesitamos para estos días. Es el arca, la teiba que nos ha dado nuestro Dios, que es total, la tenemos plena. Hoy día nosotros, hermanos, sabemos más que Noé, más que Moisés. Hoy día nosotros sabemos más que Isaías, más que Jeremías. Conocemos mucho más, hermanos, que Daniel. Conocemos más que Juan el Bautista. Conocemos más que cualquiera de esos personajes bíblicos, hermanos. Tenemos un privilegio que no lo ha tenido otra generación, hermanos. Y, hermanos, tenemos que valorar eso. Tenemos toda la revelación, hasta el Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis. Hermanos, ¿cuántos profetas hubieran querido saber lo que nosotros hoy día sabemos? ¿Cuántos? ¿Cuántos profetas hubieran querido conocer al Cristo, al Mesías? Hoy día nosotros ya estamos viviendo más allá. Estamos esperando la segunda venida del Mesías. Hoy día nosotros sabemos más que ellos, hermanos, sinceramente. Y esto es lo que nosotros tenemos que valorar. Nuestro Dios no dice que entremos al arca. Y bueno, la Biblia dice que comenzó a llover 40 días y 40 noches. Es interesante en la Biblia, hermanos, la forma como Dios matemáticamente maneja las cosas. A veces con mis alumnos yo conversaba y les decía, Dios utilizó la matemática para crear el mundo, para hacer el universo entero. Y usa las matemáticas, hermano, también en el proceso de redención. Los números 40, 3, 7, 6, ¿no? 12, 10. Son números que Dios utiliza mucho, hermanos, en la medida, en el momento en que Él diseña sus planes para este mundo. La Biblia dice que Noé era 10ª generación desde Adán. Y el número 10 es un número que también lo maneja el Señor. No es extraño, hermanos, que el mundo haya sido creado con 10 palabras. Con 10 palabras. No es extraño que nosotros, hermanos, hayamos recibido 10 mandamientos. Y también no es extraño, hermanos, que nosotros, nuestro sistema numérico decimal, en base a 10, que usamos todos los días, todo está de alguna manera articulado. Esto es lo que yo a veces le contaba a mis alumnos. Todo está diseñado perfectamente y es un plan perfecto. Y Noé es 10º después de Adán, 10ª generación. Y es en los días de Noé, cumpliendo 600 años, el número 6 ahí está involucrado, que Dios determina traer el diluvio. Y cuando el Señor dice 40 días, 40 noches, hay una razón. La pregunta sería, ¿por qué razón Dios tuvo que mandar un diluvio? ¿Por qué no hizo otra cosa como en Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿no? Que mandó un volcán, fuego del cielo. La razón es bien clara, es bien interesante. ¿Por qué? Si ustedes leen en el capítulo 2 de Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, la tierra estaba llena de agua, hermanos, completamente inmersa. Dios tuvo que ordenar todo, separar las aguas, descubrir la tierra, sacar las plantas, traer vida y poner al hombre ahí.
El hombre ha disfrutado de la tierra por mucho tiempo. Según el Misra judío, dice que una cosecha en aquellos días antes del diluvio, cuando se cosechaba la tierra, esta cosecha duraba para 40 años. La tierra era tan fructífera que esa producción que ellos sacaban duraba para 40 años. Es lógico pensar que sí, porque ellos, ¿cuánto tiempo vivían? 960 años, bastante larga su vida. Entonces, la tierra en ese entonces estaba llena de agua. Dios tuvo que ordenar y poner al hombre. Lo ubicó al hombre, pero el hombre, hermanos, en su maldad, comienza a herir el corazón de Dios y Dios determina sacarlo. Ahora bien, si la tierra estaba con agua al principio, Dios determina castigar a esa generación volviéndolo a llenar de agua. Es natural, es lógico. Por esa razón demanda el diluvio. ¿Pero por qué 40 días, 40 noches? Porque, hermanos, nosotros cuando nacemos, según la biología, desde que el embrión, desde que se forma el embrión, o sea, el óvulo es fecundado por el espermatozoide, hasta que se forma el bebé, aproximadamente, hermanos, son 40 semanas. Y ojo, en el vientre de la madre, nosotros, ¿cómo estamos? Estamos sumergidos en agua, líquido amniótico. Por eso es que cuando nuestro Señor decide castigar a la tierra, inundándola con agua, es porque del agua, del vientre de la madre, sale la vida, y ahora con el agua también van a perder la vida. Una con otra, por decirlo así, ¿no? Entonces, es interesante que también, por ejemplo, en Israel, las mujeres judías hacen unos baños rituales que se llaman misbet. Misbet o midet, le llaman así, son como pequeñas piscinas de agua donde las mujeres se sumergen para purificarse. Ahora, esos baños que nosotros llamamos acá, lo llamaríamos baño de asiento, pero allá le llaman misbet, que más o menos aproximadamente tienen 40, el volumen de agua es de 40 efas, que le llaman. Es una medida que ellos utilizan allá, aproximadamente. Esos baños rituales a ella les permiten reducir el riesgo, hermanos, de cáncer de útero. En Israel es muy raro encontrar mujeres con cáncer de útero, muy raro, porque esos baños precisamente les sirven para prevenir y alejar ese riesgo de los baños del cáncer de útero. Ahora bien, es interesante que nuestro Señor hace morir toda carne. Y ahora, por favor, vayamos un ratito al Génesis 8, que está ahí al cerca nomás. Génesis 8 dice en el versículo 14, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y la mujer y tus hijos contigo. Ok, o sea, Dios ordena que salgan del arca. Esto también tiene mucho que decirnos a nosotros. Hermanos, cuando Dios ordenó a Adán y Eva, les ordenó que fructifiquen y se multipliquen. Esa misma orden, hermanos, la va a volver a repetir también con Noé, que se fructifiquen y multiplíquense. Nosotros, hermanos, en estos momentos, los que estamos entrando en el arca, hermanos, nos gozamos en el Señor estudiando la palabra. Yo con mi esposa y, bueno, mi hija, estamos siguiendo un plan de estudios de un año, la lectura de la Biblia por un año. Y tenemos un plan que hemos encontrado, un sistema muy interesante. Y lo leemos en el día y en la noche. O sea, hay versículos para el día y hay versículos para la noche. Temas. Y es interesante el plan porque la Biblia dice, en el Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón, dice, ¿no? Que no estuvo en camino de pecadores, ni consejo de malos y todo lo demás, y que
se deleite en la palabra de Dios, o sea, medita en la palabra de Dios de día y de noche. El Salmo 1 dice que debemos meditar de la palabra de Dios tanto de día como de noche. Y dice que el resultado de eso es que vamos a hacer como plantas, como árboles, al costado de una corriente de agua. ¿Ok? Y es interesante, hermanos, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia y la terminamos de hablar, van pasando los días y nosotros vamos viendo cómo va creciendo nuestra fe, cómo va creciendo nuestra fortaleza espiritual. Nos sentimos más fuertes, nos sentimos más llenos de energía del Señor. Ahora, cuando nosotros estamos, y yo digo, no, es como que estemos en el arca, y va a llegar un momento en que Dios también te dice, bueno, sal del arca. ¿Pero por qué? Porque tienes que fructificar y también tienes que multiplicarte. Es decir, hermano, tenemos que fructificar saliendo del arca. Nosotros estamos usando los medios, hermanos, tecnológicos, celulares, estamos usando los Messenger, el WhatsApp, el correo. Estamos usando varios medios, hermanos, para enviar mensajes, videos, audios, escrituras, hechos, ¿no? A veces me dedico también a escribir, tipeo algunos mensajes en Word y los comienzo a enviar. Comienzo a enviar a muchas personas y a muchas iglesias. Eso es lo que yo estoy haciendo. Porque el mismo Señor dice, fructificad y multiplicaos. Entonces, luego, después de un tiempo, voy recibiendo respuestas, voy recibiendo mensajes de agradecimiento de personas que ni siquiera conozco, de iglesias que no están ni siquiera a veces en Perú, o están en Chile, en Argentina, o a veces están en provincias, pero varias cosas interesantes recibo. De agradecimiento de personas que les ha caído el mensaje como anillo al dedo, les ha ayudado, otras personas que no conocían a Cristo, y a través de estos mensajes, videos, han llegado al conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento de Cristo. Entonces, es interesante, hermanos, cómo nosotros podemos utilizar toda esta gama, esta tecnología que tenemos a nuestra disposición, hermanos. Tenemos muchas cosas buenas. Tenemos toda la revelación de Dios, toda su palabra, algo que no lo tuvieron los antiguos profetas ni los antiguos creyentes. Tenemos toda la revelación de Dios y ahora tenemos la tecnología, hermanos, que nos ayuda a multiplicarnos. Justamente, fructificar y multiplicados. Nos ayuda a multiplicarnos porque podemos estar en varios países, en varios lugares, en forma simultánea, enviando mensajes aquí y allá, y podemos enviar mensajes en bloque a grupos de personas. De un solo porrazo podemos enviar a cuántas personas un solo mensaje que se multiplica, hermanos. Miren ustedes, qué interesante. Hoy día las palabras de nuestro Señor, fructificaos y multiplicaos, que se lo dijo a Adán y Eva y luego se lo repitió a Noé, hoy día están cobrando mayor vida, hermanos. Hermanos, abramos nuestros ojos. Hoy día esas palabras, hermanos, cobran mayor dimensión y mayor posibilidad con todas las herramientas que hoy día tenemos. Recuerden, hermanos, la sociedad o la civilización de Caín, sus descendientes, hicieron grandes desarrollos tecnológicos. Pero esos desarrollos tecnológicos, hermanos, fueron usados también por los hombres de Dios. Dios lo permite. En la época del apóstol Pablo, hermanos, en la época del apóstol Pablo, el imperio romano era el que gobernaba el mundo. Y Pablo, hermanos, va a utilizar algo que hicieron los romanos, los famosos caminos. ¿Recuerdan el refrán? Todo camino conduce a Roma. Pues bien, era verdad, porque los caminos que habían hecho los romanos eran tremendos, unas obras de ingeniería tremenda, hermanos. Y Pablo, el apóstol Pablo, va a hacer uso de esos caminos para llevar el evangelio a muchísimas personas. Él usó todas esas redes de caminos. Hoy día nosotros estamos usando también redes para alcanzar a otras personas, hermanos. Esa tecnología hecha, hermanos, en este mundo está siendo utilizada por nosotros. Y es maravilloso, hermanos, cómo podemos llevar a cabo la orden del Señor de fructificar y multiplicarnos, hermanos. Hoy día podemos usar inteligentemente esas herramientas, hermanos.
Y vuelvo a repetir, tenemos toda la revelación, hermanos, toda. Y por lo tanto, hermanos, toda la tecnología también de punta que tenemos hoy en día debe ser utilizada, hermanos, para extender el reino de Dios y su justicia, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, hermanos. Y vuelvo a repetir, hermanos, Dios, hay un detalle muy interesante también en el arca de Noé. El arca de Noé tenía una sola puerta y tenía una sola ventana. Cuando Dios diseñó el arca, hermanos, lo hizo de acuerdo a un plan que él ya tenía. Desde el huerto del Edén, él había prometido un redentor. Y él ya había hecho un plan. Y este plan, hermanos, de Dios, usa los números, usa el diseño que, bueno, el arca tenía un diseño. Usó también un diseño para el templo de Salomón. Usó un diseño también para el tabernáculo también de Moisés. Usó todo eso con un diseño y con un propósito, que obedecía a un plan que él ya tenía desde la eternidad. El hecho de que el arca tuviera una sola puerta, hermanos, indicaba una cosa. Y por esa puerta entraron todos. Bueno, pues esa puerta, hermanos, representaba y era una semblanza de que mañana más tarde iba a aparecer una persona que iba a ser la puerta de salvación para mí, para todo el mundo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando en Juan 10:9, nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. Y este lenguaje, hermanos, que Dios utiliza con el pueblo judío, ellos lo entendían perfectamente bien, porque como judíos que eran, ellos conocían la historia de Noé, conocían que había una sola puerta para que entre Noé y su familia y todos los animales, para que sean salvados. Por eso es que Dios utiliza esta semblanza. Nuestro Señor utilizó eso, porque ese pueblo entendía su lenguaje en el cual estaba hablando. Y luego tenía una sola ventana. Por esa sola ventana entraba la luz para todo el arca. Y nuestro Señor también lo dijo en Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Y también lo dijo después, yo soy la luz del mundo, ¿no? Y hermanos, es interesante, hasta el bautismo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con el diluvio. Es interesante. ¿Por qué? Porque el diluvio fue, hermanos, para borrar todo lo terrenal, todo aquello que se rebela contra Dios. Todo lo terrenal fue borrado con las aguas del diluvio. Y hermanos, en el bautismo, cuando nosotros nos sumergimos en agua y luego salimos, significa que hemos muerto para el mundo y estamos vivos para Dios. Qué interesante, hasta aún el bautismo tiene semblanza, tiene relación con el diluvio. Los judíos entendían bien eso, hermanos. Y nosotros, hermanos, de verdad somos herederos de una maravillosa revelación que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Y de verdad, el agua, para los judíos, el diluvio significa, lo llamaban ellos Mabul, que significa disolvente. Era para disolver todo lo carnal, todo lo terrenal. Y es interesante, hermanos. Qué interesante es esto. Entonces nosotros, hermanos, cuando nos sumergimos en las aguas del bautismo, es para disolver toda nuestra tendencia terrenal y nacer, como se dice, resucitar para Cristo. También significa morir y resucitar. O sea, ¿cuántas figuras, cuántos significados hay en solo eso, ¿no, hermano? En ese hecho de bautizarse? Hay muchísimos significados, hermanos. Si nosotros vamos estudiando bien las Escrituras, nos vamos dando cuenta de cuán maravilloso es el diseño que Dios ha hecho para la salvación de este mundo, hermanos. Su plan es perfecto. Su diseño es perfecto. Inclusive los tremendos transatlánticos, los portaaviones enormes que hay ahora, son copias del arca de Noé. Las dimensiones, las medidas, lo han copiado de ahí, hermanos. Han visto que funciona. Y lo han copiado, lo han diseñado, mejor dicho, sacando las medidas, el patrón. Qué interesante, hermanos. ¿Verdad que sí? Bueno, hermanos, esto es lo que yo tenía para ustedes. Seguramente que hay muchas cosas más que hay que explotar, que hay que sacar de ahí, de estos pasajes. Pero bueno, esto es lo que en estos momentos
tenemos, porque hemos estado haciendo un devocional estos días, como les digo, en ese plan que tenemos, hemos estado empezando con Génesis y varios libros más. Y bueno, resulta muy, muy, muy interesante todo esto. De verdad que sí. Hermanos míos, miren, no sé, pero en esos tiempos, hermanos, Dios nos urge entrar al arca. Es la única manera de poder mantenernos a flote, hermanos. El arca de Noé, hermanos, lo elevó por encima de los nevados, de los picos, de los cerros más altos que había. Pero hermanos, el arca que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, con toda la revelación plena que tenemos, no solo nos eleva sobre el pico más alto, sino hasta el mismo trono de Dios, hermanos, hasta la misma presencia de Dios. Y de verdad, hermanos, no nos dejemos presionar por las cosas que hay en este mundo en estos momentos, por la pandemia, por las noticias que vienen, que son preocupantes, que ya se vino otra pandemia peor, otro virus mayor. Olvidémonos de... Hermanos, no pongamos los ojos en eso. Entremos al arca. El arca nos va a mantener flotando, hermanos, nos va a mantener encima. En el arca hallamos comida, hallamos abrigo, hermanos, contra el frío, hallamos esperanza, hermanos. La palabra de Dios nos muestra una esperanza, hermanos. Vamos a orar, hermanos. La persona, si hay alguna persona invitada, de repente alguna persona que por primera vez está escuchando, segunda vez, y aún no ha conocido al Señor, esta es una bonita oportunidad. Cualquiera de nuestros hermanos, cualquiera de nosotros puede indicarte. Hay un camino, hay una esperanza que es en nuestro Señor Jesucristo. Y Él es real. Él viene por segunda vez ya, muy pronto. Muy pronto. El mundo está sumergido en sus día a día, en sus afanes. Pero hay uno arriba que ya hizo planes para este mundo. Y nosotros, los que creemos en Jesús, los que estamos con la palabra de Dios, sí nos podemos enterar. Y podemos ponernos en sobreaviso. Pero el mundo, lamentablemente, la gente que no conoce al Señor, sigue sus afanes ignorando lo que se les viene. Para este mundo, hermanos, se vienen tremendas cosas. Y solamente, hermanos, los que entremos en el arca, vamos a poder ser salvados. Vamos a orar de esta manera. Si la persona que está visitándonos o que por primera vez puede hacer esta oración, siguiendo este modelo. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, buen Dios, porque tú nos amas. Gracias por tu Hijo. Gracias por la sangre derramada del Señor, que es la única que nos limpia de todo pecado. Gracias por esa sangre, Señor, que es la única que puede resucitarnos vivos de los muertos. Señor, cuando Jesús murió, Él venció el pecado, venció a la muerte y venció al diablo. Y Padre, en esa sangre bendita es que fuimos salvados. Y por tu palabra, Señor. En estos momentos, Señor, pedimos perdón por multitud de pecados, por multitud de fallas que tenemos frente a ti. Y rogándote, Señor, que tú, Señor, estés en el día a día con nosotros y que seamos como Noé, caminando contigo. Que seamos como Enoc, Señor, también, que caminó contigo. Cada día de lo que nos queda, del tiempo que nos resta hasta que tú vengas, Señor, tenemos que caminar contigo. Y estar siempre en el arca, Señor, y llevar a cabo tu palabra de fructificar y multiplicar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y extiende tu misericordia a aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos terminado.